Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con nuestra segunda clase sobre electricidad. En esta clase vamos a ver la noción de campo eléctrico, la noción de líneas de campo eléctrico y vamos a ver cómo se calculan y cómo se pueden dibujar. La pregunta acerca del campo eléctrico proviene de hace mucho tiempo. ¿Cómo es que una fuerza se propaga a distancia? Para explicar esto, Michael Faraday, a fines del siglo XIX, crea la noción de campo eléctrico. El campo eléctrico, entonces, es el intermediario de la fuerza entre las cargas. Cada carga genera un campo eléctrico que afecta a la otra y de esta manera cada una perturba el espacio a su alrededor y así cada una de ellas percibe a la otra a través del campo que genera. Una cosa importante para notar es que dado que el campo es una perturbación del espacio, el campo existe aunque no haya fuerza entre cargas, es decir, aunque haya una sola carga eléctrica, aunque la segunda carga no esté, también tenemos un campo eléctrico. Claro, no podremos medirlo hasta que no veamos una segunda carga. Vamos a intentar entonces una definición de campo eléctrico. Supongamos que tenemos dos cargas, Q grande y Q chica. Estas dos cargas interactúan con una fuerza F, que ya hemos visto por la ley de Coulomb. Pero, ¿qué sucedería si quitamos la carga Q? Si quitamos la carga Q, claramente desaparece la fuerza F. Pero podríamos pensar que en ese punto queda algo, que es lo que vamos a llamar campo eléctrico. Ese campo eléctrico será tal que la fuerza que recibía la carga Q se puede calcular como el valor de la carga puesta en ese lugar por el campo eléctrico en ese lugar. Esa es la forma que tenemos entonces de definir un campo eléctrico. Podemos decir entonces que el campo eléctrico se calcularía como la fuerza que recibiría una carga dividida el valor de la carga que se encuentra en ese lugar. Esto, simplemente por su expresión, tiene unidades de Newton sobre Coulomb. Pero claro, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer para definir el campo eléctrico cuando no hay ninguna carga ahí, cuando no hubo una carga antes? Para eso, podemos recurrir a la ley de Coulomb que habíamos visto entre las dos cargas. La ley de Coulomb decía que la fuerza era proporcional a las cargas, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado, y teníamos una expresión que vimos en la clase anterior. Entonces, si ahora pensamos en esa fuerza por unidad de carga, obtenemos la expresión del campo eléctrico, que, si pueden ver, es muy similar a la expresión de la fuerza, solo que ahora no tenemos la carga Q chica y ese campo eléctrico se calcula tanto en el punto donde estaba esa carga como en cualquier otro punto del espacio. Vean que la dependencia funcional de la carga, de la distancia y de los vectores es la misma, pero noten que el vector R, que estaba antes en la posición donde estaba la carga Q chica, ahora puede estar en cualquier punto del espacio, de manera que la fuerza que haría ese campo se puede calcular no solamente donde estaba Q, sino en cualquier otro punto, salvo donde está la carga que genera el campo. Veamos algunas características de estos campos eléctricos. Las cargas generan campos eléctricos a su alrededor y en todo el espacio. Los campos son entidades vectoriales, es decir, que tienen módulo, dirección y sentido. En cada punto del espacio, el campo tiene la dirección de la fuerza que recibiría una carga colocada en ese lugar y tiene el sentido de la fuerza que recibiría una carga positiva colocada en ese lugar. Para saber si en algún lugar del espacio hay un campo eléctrico, es necesario colocar lo que se llama una carga de prueba, es decir, una carga positiva y puntual, y ver si esa carga recibe fuerza. Si no recibe fuerza, decimos entonces que no hay campo eléctrico en el lugar. Por último, el campo de una carga
es una función de todo el espacio. Hay campo en todo el espacio, no solamente donde ubicamos la carga de prueba. Esto hace del campo una función y ya no una propiedad de cada punto. Una cosa importante, además de poder calcular los campos eléctricos, es intentar visualizar estos vectores. Una idea para esto son las líneas de campo. Veamos el siguiente esquema. Tenemos una carga positiva central y una carga también positiva que es repelida en distintas direcciones. Siempre esas direcciones son radiales, porque como habíamos dicho, el campo de esa carga tiene la dirección y el sentido de la fuerza que recibe la carga positiva. Si la carga central fuese negativa, las líneas serían entrantes. Ahora bien, si pensamos en el conjunto de los vectores de fuerza que recibe esa carga que se está alejando, podemos ver que forman líneas radiales alrededor de la carga. Esas líneas se conocen como líneas de campo. Veamos, por ejemplo, que las líneas de campo de una carga positiva, como dijimos, son líneas radiales salientes, mientras que las líneas de campo de una carga puntual negativa son líneas entrantes. En ese esquema dibujamos la carga positiva separada de la negativa. No están interactuando para que las líneas de campo sean las de cada una por su cuenta. Vimos hasta acá que las líneas de campo eléctrico nos permiten visualizar de alguna manera los campos eléctricos en el espacio. Pero ¿qué relación guardan con los vectores de campo eléctrico? Recordemos entonces que las líneas solo indican la dirección y sentido del vector campo como vimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, si tenemos una carga puntual, podemos ver que esas líneas serán radiales, salientes, pero además podemos ver que punto a punto, a medida que nos alejamos de la carga que genera el campo, los vectores de campo son cada vez más pequeños, efectivamente porque su módulo decrece con la distancia. En estas líneas el campo además es tangente a la línea de campo y su módulo va variando con la distancia. Vemos así que en el punto A, en el punto B y en el punto C, los campos tienen la misma dirección y sentido, pero tienen módulos distintos y están aplicados en puntos distintos. Esto es lo que conocemos desde la matemática como un campo vectorial. En este caso, lo hemos dibujado en R2, pero en rigor el campo eléctrico es un campo vectorial de R3 en R3. Veamos algunos valores característicos de campos eléctricos en algunas situaciones conocidas. El campo, recuerden, se mide en newton sobre coulomb y, por ejemplo, en los cables que transmiten corriente en nuestras casas, el campo es de 10 a la menos 2 newton sobre coulomb. En la luz solar es de 10 al cubo. En un tubo de rayos X es de 1.000.000. Y en el electrón es de 5 por 10 a la 11. Es muy grande ese campo eléctrico. Sin embargo, la fuerza que recibe el electrón es pequeña porque su carga, como recordarán, es del orden de 10 a la menos 19 coulomb. ¿Cómo deberíamos hacer para calcular el campo eléctrico de más de una carga? En física conocemos el principio de superposición. Imaginemos entonces que tenemos tres cargas, Q1, Q2 y Q3, y tenemos las respectivas fuerzas que esas cargas hacen sobre una carga externa al conjunto. Si quitamos, como hicimos antes, la carga Q chica, esas fuerzas desaparecen y en su lugar podemos ver los vectores de campo eléctrico. Es decir, que en ese punto hay un vector de campo eléctrico generado por las tres cargas. ¿Cómo es el campo eléctrico en el lugar? El campo eléctrico en el lugar es entonces la superposición de los tres campos eléctricos de manera vectorial. Habrá que sumar esos tres campos sumando los vectores de campo
en ese mismo punto. Tendríamos así entonces el campo producido por 3 cargas. Si fueran más las cargas, habría que sumar las expresiones de campo eléctrico como tenemos acá en la diapositiva. Fíjense que en la diapositiva aparecen los versores radiales que salen desde cada carga, pero para poder expresarlos en un sistema de coordenadas común, tenemos esta sumatoria que parece bastante desagradable, pero que muestra cómo se calcula el campo eléctrico en un punto cualquiera del espacio, producto de la superposición de varias cargas puntuales, indicando la posición de cada una e indicando la posición del punto de campo. Recordemos entonces que el punto donde se encuentran las cargas se llaman puntos fuente, el punto donde calculamos el campo se conoce como punto campo. RI son los puntos fuente, R es el punto campo y Q sub I son las cargas fuente del campo. Ya vimos cómo dibujar líneas de campo de cargas puntuales y también vimos el principio de superposición. Veamos entonces cómo dibujar líneas de campo eléctrico de conjuntos de cargas. Algunas reglas sencillas son las siguientes. Las líneas de campo deben comenzar en las cargas positivas y terminar en las cargas negativas. ¿Por qué? Porque las de las cargas positivas eran líneas radiales y salientes y las de las cargas negativas eran líneas radiales y entrantes. Segundo punto, si la carga neta del conjunto es cero, entonces todas las líneas deben ser cerradas. Las líneas de campo no pueden tocarse. Esto es razonable porque el vector tangente a cada línea de campo es el campo eléctrico. No podría haber en un mismo punto dos direcciones posibles de campo eléctrico. Veamos entonces dos ejemplos. Aquí tenemos el campo eléctrico de una carga positiva y una carga negativa. En la cercanía de cada una, el campo se parece a la de cada una de ellas aislada, pero a medida que nos vamos alejando vemos que las líneas de campo salen de la positiva y llegan a la negativa, y además vemos que la dirección de esas pequeñas flechas dibujadas en las líneas tiene justamente ese sentido. En este otro esquema vemos cómo son las líneas de campo de dos cargas positivas. A diferencia del dibujo anterior, en este caso las líneas son todas salientes y por lo tanto no hay líneas cerradas. En cualquiera de los dos esquemas vemos que las líneas de campo no se cruzan, sí convergen sobre las cargas, pero no se tocan en ningún punto del espacio. Vamos a ver con esta sencilla animación un poco cómo se generan y se modifican las líneas de campo. Veamos cómo quedan los vectores de campo eléctrico al colocar una carga positiva. Es lo que esperamos, son líneas que salen de la carga positiva. Al agregar una carga negativa, tenemos un esquema similar, pero con líneas entrantes. Si ahora agregamos a esto una carga positiva, entonces tendremos líneas salientes de la carga positiva y entrantes a la carga negativa. ¿Qué sucederá si cambiamos la carga negativa por otra carga positiva? Veámoslo. Ahora tenemos líneas salientes de ambas cargas y el esquema es bastante simétrico. Aumentemos una de ellas. Vemos cómo cambia un poco el esquema y si seguimos aumentándola, veremos que hay preponderancia de líneas de campo cerca de la carga más grande. Hagamos por último un arreglo de 4 cargas para ver si podemos establecer cómo serían estas líneas de campo. Es interesante el dibujo es simétrico y los invitamos a ustedes a ensayar con este programa y sobre todo a tratar de predecir cuáles serán los resultados. Veamos algunos ejemplos de líneas de campo para pensar si podemos reconocerlas. Aquí tenemos una carga puntual
¿Qué piensan? ¿Es positiva o negativa? Aquí tenemos dos cargas puntuales. ¿Son del mismo signo? Aquí tenemos de vuelta dos cargas puntuales. Vale la misma pregunta. ¿Son del mismo signo? ¿Podemos saber si son positivas o negativas? Aquí tenemos tres cargas puntuales. ¿Podrían imaginarse qué signo tiene cada una? Aquí tenemos dos cargas puntuales de nuevo, pero las líneas no parecen las que vimos antes. ¿Será que una es más grande que la otra? Y aquí tenemos cuatro cargas puntuales. ¿Serán todas del mismo signo? Se los dejamos para pensar y charlar con sus profesores. Veamos cómo serían algunas líneas de campo, ya no en el papel dibujadas, sino en una experiencia. Las líneas de campo pueden verse colocando en agua o en aceite semillas que se polaricen con el campo eléctrico. En este caso vemos un cable, que es el que va a proveer el campo eléctrico, generando una imagen similar al de una carga puntual. Pueden ver que las líneas son bastante radiales. Si colocamos dos cables separados, uno que lleve corriente en una dirección y otro en la otra, podremos ver entonces los campos eléctricos dibujados por las semillas orientadas que corresponden a una carga positiva y una negativa. Y aquí tenemos cómo sería el campo de una placa que vamos a ver en próximas clases. Por último, vamos a ver que los campos no son solo eléctricos y que algunos de ellos ya los conocemos. En las cercanías de la Tierra, los objetos sufren fuerzas de gravedad. Esto es lo que llamamos peso, y los cuerpos la sufren porque se encuentran dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Ustedes ya lo conocen, y el campo gravitatorio de la Tierra en sus cercanías vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado. El peso de un cuerpo se calcula multiplicando la masa de este cuerpo por la intensidad de este campo gravitatorio. También sucede así con los objetos metálicos, que son atraídos por un imán, y son atraídos porque alrededor del imán hay un campo magnético. Aquí vemos limaduras de hierro colocadas alrededor del imán que forman las líneas de campo magnético del imán, que podríamos representar con un esquema de esta manera. Por último, como ya vimos durante toda esta clase, los objetos cargados atraen o repelen a otros objetos debido al campo eléctrico, y las líneas de campo eléctrico pueden dibujarse o incluso pueden verse en un laboratorio. Bueno, con esto terminamos nuestra clase de campo eléctrico. Nos veremos en la próxima clase. Ya tienen los ejercicios y las preguntas para ir pensando. Los esperamos en los foros para seguir conversando.